Onofón, ya regresamos. Al volver, ¿Qué ves tú de diferente? Vi una niñita con un canasto vendiendo en la calle. Una niña. Y ellas no veían una diferencia en los niños, los veían niños y ya. Estamos de vuelta en Un Show con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía. Hoy hablando de cómo hablar con los niños de... Y hay temas de temas realmente, y vamos a tratar de abordar un buen abanico de temas en este programa para darles a ustedes algunas ideas a través de casos, a través de los mismos niños, de cómo es que ellos ven tal o cual situación o circunstancia. La licenciada Narayana Esteves nos acompaña, ella es psicóloga infantil. Gracias por seguir con nosotros, Narayana. Y vamos a hablar en este bloque específicamente de discriminación, ¿cierto? Tema complicado para explicarlo. Quisiera ir, Narayana, como por secciones, como por subtemas, y el primero es hablar de razas, de diferencias raciales. Y nosotros quisimos hacer un experimento con los chicos y pusimos algunas fotografías de niños de diferentes razas, etnias, etcétera, y ver qué pasaba en ellos, qué decían al respecto. Véalo usted. Vi una niñita con un canasto vendiendo en la calle. Una niña. Un niñito en la calle que era morenito. Un niño. Un bebé que estaba con su mamá en la calle. Un bebé. Y en general me llama la atención que los chicos no ven diferencias, Narayana. Es decir, recuerdo perfecto que mis hijas dentro del colegito de peques habían varios niños que tenían síndrome de Down y no veían una diferencia, no eran unos niños diferentes. Niños también que eran de otra raza y asiática o africana y ellas no veían una diferencia en los niños, los veían niños y ya. Y a veces como adultos les ponemos la etiqueta. ¿Cómo tratamos este tema cuando ellos empiezan a cuestionar de por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo deberíamos tratar el tema? Este tema se puede devolver la pregunta, ¿verdad? ¿Qué ves tú de diferente? Porque si ellos están observando algo y si ya se están percatando de algo, nosotros podemos explicarles un poquito más de qué es la diferencia, porque a veces como adultos, ¿verdad? Nos empezamos a abarcar sobre toda la cultura y les empezamos a decir esto y hasta los países y esto y lo otro, y realmente pueden decir es que es diferente porque él es muy enojado, ¿verdad? O sea, van más allá de lo físico, van más allá de los rasgos, ¿verdad? Que podemos observar, pero como padres, entonces es ahí donde tenemos que decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que le está llamando la atención, ¿verdad? A veces puede ser cuestión social, ¿verdad? Que empieza uno, mira, ¿por qué le dice esto? Un apodo, Claro. Critican esto, comentan lo otro. Entonces nosotros ahí tenemos que marcar y decir, esos son ellos, pero tú puedes ver más allá, ¿verdad? Y es ahí donde podemos inculcarles todo lo que son las habilidades, todos los que son los potenciales que tienen todo chico, aunque sean gemelos, son diferentes, Claro. ¿verdad? Entonces es ahí donde podemos nosotros trabajar valores, trabajar introspección, ¿verdad? Con los chicos y no necesariamente tener que quedarnos en lo superficial, en lo visual. Y tener mucho cuidado de qué decimos nosotros, porque como adultos que ya lamentablemente tenemos el chip metido de ver las diferencias, o como sociedad, como cultura en general, tenemos que tener cuidado de no pasarles esa estafeta a los chicos, hace mucho, mucho daño. Otro de lo que genera discriminación o rechazo, Narayana, es la discapacidad. Y hay un caso que nos llegó y que quiero compartirlo con ustedes, es el siguiente. Dice, mi hijo está en preprimaria y tiene problemas de lenguaje severos. Esto hace que no pase a primaria. Él está en tratamiento, pero el proceso es lento. Sus compañeros pasaron de grado y él no. No entiende por qué sus amigos están en otro grado y él sigue en el mismo. Yo la verdad me quedo sin palabras, no quiero herir sus sentimientos, que ya están heridos porque los niños son crueles a veces y se burlan de su forma de hablar. ¿Qué puedo hacer para explicarles su discapacidad de lenguaje? ¿Qué puedo hacer para que los demás niños no se burlen de él? Trabajamos la discapacidad como habilidades diferentes, ¿verdad? Como no es algo que limita, sino que es algo que yo tengo diferente, que yo tengo distinto, o que en mi caso, como ese es el caso del chico, estoy teniendo un proceso más lento. No es que el chico, espero yo, ¿verdad? Que el chico pues logre alcanzar sus habilidades, pero todo tenemos tiempo. Entonces tratar de abordar diferentes habilidades, ¿verdad? Que ya sean familiares, ya sean personales, ¿verdad? También el decirle a los papás, ¿verdad? A mí también me pasó, no estás solo.
Claro, es Esto me diferente pasó la a forma en mí. que aprendemos, es diferente la forma en que hablamos a los demás, cada quien tiene una voz distinta, una fluidez diferente. Exacto. Y con el rechazo que sufre el chico, entonces hay que empoderar al chico, porque eso es inevitable. Él va a estar en constante contacto, ¿verdad?, con nosotros chicos, y no podemos llegar y regañar a todos los otros compañeros, pero entonces empoderar al chico y decirle, tú tienes otras habilidades fuertes, tienes otros recursos que tú puedes venir y compartir con los demás, venir y salir adelante, venir y tener éxito, porque lo que pasa es que cuando el lenguaje, que es tan importante con los chicos, que es una herramienta De para comunicación, sobresalir, sí. para socializar y todo eso, se empiezan a retraer y empiezan a tener una conducta un poquito más de chiquitos, ¿verdad?, en diferentes edades, pero entonces ahí es donde nosotros como padres tenemos que buscar otras habilidades de apoyo, otras herramientas donde el chico se siente empoderado, donde se siente exitoso, y entonces ahí trabajar. Y indispensablemente el apoyo, la constante contribución a la autoestima, ¿verdad? Decirle, esto es un paso, esto es un proceso, esto es, ¿verdad?, tratar siempre de que se sienta muy apoyado apoyar. por su núcleo, al menos. ¿Qué se hace cuando la discapacidad o algún chico que tiene alguna capacidad diferente, como tú decías, está fuera de la familia? Llega alguien y dice, fíjate que en la clase hay, digamos que un compañerito de estos, de este niño, llega y le dice, hay un niño que habla raro, mamá. ¿Cómo le explicamos eso a nuestro hijo? De la misma manera, creo yo que es como decirle, bueno, a él le pasa esto, a nosotros nos puede pasar de otra forma. Suponte, hay personas que aprenden diferente, ¿verdad?, como usted decía. Tratar de la misma manera. ¿Y qué pasaría si a ti te pasara? ¿Verdad? ¿Cómo te gustaría que te trataran? ¿Cómo te gustaría que te trataran? Claro, claro. ¿Qué crees que siente él? Ok. ¿Cómo lo podemos ayudar? Siempre buscando inculcarles un valor. La empatía. La empatía. Claro. Más allá de solo, ¿sabes qué? No quiero que te burles de él, no quiero que hagas porque probablemente si empezamos a hablar con el chico, él sabe, mami, es que los chicos vieras cómo se ríen de él y a mí no me gusta, yo me siento triste. Entonces ya sabemos que entonces solo hay que fomentar esta empatía, esta sensibilidad que tiene el chico, ¿verdad? Claro. Otro de los temas que es difícil de comentar y que en algún momento pega a los niños es cuando preguntan sobre la pobreza. Y este es otro de esas brechas que alejan a las personas, lamentablemente, y que causa rechazo y discriminación. ¿Cómo le explicamos la pobreza a los niños? La pobreza realmente está enfocada a económico, se podría decir, ¿verdad? Pero la falta de recursos es realmente el tema que nosotros deberíamos abordar como papás, ¿verdad? Para los chicos hay algo bien simpático, ¿verdad? Que es un regalo, puede ser grandísimo, pero realmente es un oso de peluche y otro es chiquitito y puede ser una tablet, supóngase, pero ellos al ver se van por lo grande, ¿verdad? Entonces es esto como ver simplemente lo que les impacta, ¿verdad? Cuando hablamos de pobreza tiene que ver también con la edad, pero podemos entonces decir alguien pobre no es alguien que no tenga algo para vestirse, algo para comer, ¿verdad? O que no tenga valor, además. O que no tenga valor, sino que tratémoslo de trabajar a nivel un poquito más espiritual, ¿verdad? Alguien pobre es alguien que no aprovecha, es alguien que desperdicia, es alguien que le faltan recursos para estar feliz, le faltan recursos para estar bien, ¿verdad? Le faltan todas esas situaciones. A veces en la calle se ven y dicen, mami, ¿qué le pasó? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué está tirado? Claro. Entonces podemos preguntarle, ¿por qué crees tú? ¿Verdad? Tal vez tiene, qué sé yo, se quedó dormido, tiene frío o ya lo van a venir a traer. Entonces tratarles como de inculcar eso, ¿verdad? Decirles, la pobreza no es yo tengo más, tú tienes menos. La pobreza es que si nosotros no aprovechamos, que si nosotros no valoramos realmente, ¿verdad? Entonces que hay pobreza, lo que tú decías me encanta, hay pobreza espiritual que pesa mucho más que la pobreza material. Tenemos que ir a la pausa en un momentito, Narayana, pero yo quiero dejarlos, amigos, con estas preguntas que les hicimos a los chicos también alrededor de la pobreza. ¿Qué creían ellos que era la pobreza? ¿Por qué creían que se generaba la pobreza en las personas? Y estas fueron sus respuestas. La pobreza es que tú no tienes nada de dinero y duermes en la calle y te tapas con periódicos. Porque no le compraron nada. Al volver, no se desea el mal a la otra persona. Es como que tú te
te asalten, te pongan la pistola en la cabeza y te digan que te den tu teléfono. Seguimos con más de Un Show con Tuti. ¿Cómo hablarle a los niños de? Y miren los temas que han salido. Y sabemos también que hay muchos más temas. Y lo decía la experta que hoy nos acompaña, la licenciada Narayana Esteves, psicóloga infantil, que tenemos que tratar de acomodarnos a su edad y ser más preguntones al principio que respondones y saber en qué están ellos, por qué lo están preguntando, de dónde tienen esa idea, qué han escuchado al respecto. Y entonces con esa base ya sabemos cómo ir respondiendo lo que van preguntando, porque a veces nos encanta hablar de más, ¿cierto? Sí. Y entonces el niño pregunta, ¿cómo es que nacen los bebés? Que vamos a llegar a ese punto y nos echamos la gran explicación y solo querían saber que nacen en el hospital, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y es mucho más sencillo. Hay temas, Narayana, que se escuchan mucho actualmente, no solamente en el país, sino en el mundo entero, y tiene que ver con la sociedad, esos fenómenos sociales negativos, destructivos que tenemos como la violencia. Preguntamos a nuestros niños qué opinaban sobre la violencia y esas fueron sus respuestas. Es como que tú te asalten, te pongan la pistola en la cabeza y te digan que te den tu teléfono. Pegarle a un niño. Para este tipo de asuntos, como el tema de la violencia, los niños suelen ser muy sencillos y entonces no entienden por qué, ¿cierto? ¿Cómo abordas el tema de la violencia con los chicos? Bueno, violencia, hay grados de violencia, diferentes tipos de violencia, entonces tenemos que saber que la violencia es algo que se puede encontrar en cualquier momento, ¿verdad? Desde un grito, desde un castigo, desde un disparo, desde un golpe, ¿verdad? Y violencia un poquito más social, ¿verdad? Se podría decir, ya sean los asaltos, ya sean las guerras también, ¿verdad? Entonces tenemos que saber que la violencia es un tema que nosotros tenemos que abordar, ¿verdad? Desde que son chiquitos y decir, ¿qué pasa? No se agrede, no se insulta, no se pega, no se pelea, no se desea el mal a la otra persona, ¿verdad? Entonces tenemos que inculcárselos desde muy chiquititos. ¿Qué pasa? Que si nosotros establecemos una buena comunicación desde muy chiquitos con estos temas, está la brecha abierta y durante todo el proceso de desarrollo del chico evolutivo podemos ir reforzando y reforzando y reforzando conforme ellos vayan preguntando. Pero estos temas como la familia, como el respeto, los valores, la espiritualidad, la violencia, todos, la sexualidad también, todos estos temas desde chiquititos empezamos a su nivel, a través de cuentos, ¿verdad? Como les decía, a través de canciones, a través de normas bien establecidas de qué se permite, qué no se permite, y así entonces abordamos el tema de la violencia. Claro, ¿sí? y los porqués, por ejemplo, que un chico pregunte o se entera porque suena en las noticias que, no sé, que alguien mató a otra persona o que un esposo le pegaba a su esposa, por ejemplo, que puede ser incluso tema de conversación de adultos y de repente el chico escuchó y le pregunta, ¿por qué le pegas si es su esposa? ¿Por qué le pegas si no supuestamente lo quiere? Para ellos es muy simple, si están juntos porque se quieren y se respetan. Y a veces el abordar el tema y explicarles es muy complejo, decir, bueno, le pega porque ¿qué le voy a decir a mi hijo? ¿Qué sería bueno responder? Enfoquémonos directamente en, sí, existe una acción, existe algo, pero hay un trasfondo, ¿verdad? Entonces hay que prevenir que el chico venga y por eso, ¿verdad? Si ellos no están en constante en contacto con este tema, un tema de eso los va a sorprender. Claro. Y murió, y lo mató, ¿verdad? Esos términos los sorprenden, pero si estamos en constante trabajo con esos temas, ¿verdad? De comunicación, a un chico que hemos trabajado en eso, lo va a asimilar un poquito mejor, ¿verdad? Y le vamos a poder abordarlo desde diferentes puntos que los hemos abordado. Ahora, a un chico que no se le ha hablado de violencia, ¿verdad? Esto le impacta. Entonces, tenerlo que trabajar, traer el caso a su realidad, traer el caso a situaciones que a él le han sucedido, ¿verdad? Porque si es tu amigo, tú te peleas con él, ¿verdad? Porque si es tu hermano,